Imagina que estás en una fiesta familiar. Todos hablan el mismo idioma, comparten las mismas costumbres y trabajan juntos en perfecta armonía. Ahora piensa qué pasaría si de repente cada uno empezara a hablar un idioma diferente. El caos, ¿verdad? Pues bien, amigos, esto es exactamente lo que sucedió hace miles de años en una historia que ha fascinado a generaciones. La Torre de Babel. Te presento a Amaru, un joven ambicioso de la antigua Mesopotamia. Amaru soñaba con construir la estructura más alta jamás vista, una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué conformarnos con lo que tenemos?, decía a sus compañeros. Podemos ser como dioses, alcanzar las estrellas con nuestras propias manos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si realmente podemos controlarlo todo? ¿Si nuestras ambiciones a veces nos ciegan ante las consecuencias de nuestros actos? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos cómo una sola decisión cambió el curso de la historia humana. Prepárate para una historia de ambición, poder y las sorprendentes consecuencias de desafiar lo establecido. En este video no solo aprenderemos sobre el origen de los diferentes idiomas, sino que también reflexionaremos sobre nuestras propias Torres de Babel. Esos proyectos ambiciosos que a veces emprendemos sin medir las consecuencias. ¿Te has sentido alguna vez como Amaru queriendo alcanzar el cielo a toda costa? Quédate conmigo, porque esta historia milenaria tiene más que enseñarnos de lo que podrías imaginar. Y quién sabe, tal vez al final descubras tu propia torre por construir o derribar. La ambición de Amaru. En las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, donde el sol besaba la tierra con su calor abrasador, vivía un joven llamado Amaru. No era un joven cualquiera. Sus ojos brillaban con una intensidad que rivalizaba con las estrellas del cielo mesopotámico. Amaru creció escuchando las historias de los ancianos sobre un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres. ¿Por qué ya no podemos alcanzarlos?, se preguntaba constantemente mirando hacia el cielo infinito. Un día, mientras observaba a los trabajadores apilar ladrillos para construir un pequeño templo, Amaru tuvo una idea que le quitó el aliento. ¿Y si pudiéramos construir una torre tan alta que llegara hasta los cielos?, pensó. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad. No era solo la altura lo que Amaru anhelaba. En su mente la torre representaba algo más. La oportunidad de demostrar que la humanidad podía ser tan grande como los dioses mismos. ¿Quién dice que debemos conformarnos con lo que tenemos?, argumentaba apasionadamente con sus amigos. Podemos ser más, podemos alcanzar las estrellas con nuestras propias manos. La ambición de Amaru era contagiosa. Pronto sus palabras encendieron una chispa en los corazones de muchos. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos se unieron bajo su visión. Construiremos una torre que hará que los dioses nos envidien, proclamaba Amaru, con los ojos brillantes de determinación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si tus sueños más grandes pueden tener consecuencias que no puedes prever? Amaru estaba a punto de descubrir que a veces, cuando intentamos tocar el cielo, podemos desencadenar fuerzas más allá de nuestra comprensión. Mientras Amaru planeaba su gran proyecto, no podía imaginar cómo su ambición cambiaría el curso de la historia humana para siempre. ¿Será que nosotros, en nuestra búsqueda constante de progreso y grandeza, estamos repitiendo el mismo patrón? ¿Cuáles son las torres de Babel que estamos construyendo en nuestras propias vidas? Un mundo unido. Imagina por un momento un mundo donde todos habláramos el mismo idioma. No me refiero al inglés o al español, sino a una lengua única, compartida por toda la humanidad. Difícil de imaginar, ¿verdad? Pues bien, ese era exactamente el mundo de Amaru. En aquellos días, mucho antes de que existieran fronteras o pasaportes, la humanidad vivía en una armonía que hoy nos parecería casi mágica. Desde las orillas del Tigris hasta el Éufrates, las personas se entendían con una sola mirada, una sola palabra. Yasmín, la mejor amiga de Amaru, solía bromear. ¿Te imaginas tener que aprender otro idioma solo para pedir pan en el mercado? Ambos reían, sin saber que esa broma pronto se convertiría en una realidad asombrosa. Este mundo unido no era solo cuestión de lenguaje.
Era una sinfonía de colaboración que haría parecer a nuestras redes sociales modernas como un juego de niños. Cuando alguien en un extremo de la ciudad tenía una idea, en cuestión de horas, toda la región la conocía. No había barreras, no había malentendidos. Era el sueño de todo emprendedor hecho realidad. Pero, ¿alguna vez has notado cómo a veces damos por sentado lo que tenemos hasta que lo perdemos? Esa unidad, esa facilidad de comunicación, era el aire que Amaru y sus contemporáneos respiraban. Nunca se les ocurrió que podría ser diferente. Mientras observamos a Amaru y Yasmín caminar por las calles bulliciosas de su ciudad, compartiendo chistes y sueños en su lengua común, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros con tal nivel de entendimiento mutuo? ¿Construiríamos también torres hacia el cielo? ¿O quizás algo aún más grandioso? En nuestro mundo actual, lleno de traductores automáticos y aplicaciones de idiomas, ¿no estamos acaso intentando recrear esa unidad perdida? Cada vez que usamos un emoji o un meme que trasciende las barreras lingüísticas, ¿no estamos tocando un eco de aquel mundo antiguo y unido? La ironía, amigos míos, es que mientras Amaru soñaba con alcanzar el cielo, no se daba cuenta de que ya tenía algo que nosotros solo podemos anhelar. Un mundo verdaderamente conectado. Pero como dice el refrán, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y vaya que estaban a punto de perderlo todo. El proyecto colosal. Amigos, ¿alguna vez han tenido un proyecto que parecía imposible? Algo tan grande que sus amigos pensaron que estaban locos. Bueno, multipliquen eso por 1000 y tendrán una idea de lo que Amaru y su gente estaban a punto de enfrentar. La mañana en que se colocó la primera piedra de la Torre de Babel, el aire vibraba de emoción. Amaru, con el corazón latiendo fuerte, observaba a miles de personas reunidas, listas para hacer historia. «Hoy», gritó, «comenzamos nuestro camino hacia las estrellas. Pero ¿cómo se construye una torre que llegue al cielo? No es como armar un mueble de IKEA, eso es seguro. El plan era audaz. Ladrillos cocidos al sol, unidos con un betún tan fuerte que ni los dioses podrían separarlo. Al menos, eso creían. Yasmín, ahora jefa de logística del proyecto, se rascaba la cabeza. «¿Cómo vamos a subir los materiales cuando la torre crezca?», preguntó. Amaru sonrió. «Construiremos rampas en espiral, como las que usan las hormigas en sus hormigueros». ¿Se imaginan el desafío? Es como si intentáramos construir un rascacielos con herramientas de jardín. Cada día traía un nuevo problema. El viento era más fuerte a medida que subían, los trabajadores se cansaban más rápido en las alturas, y mantener la torre recta era una pesadilla geométrica. Pero Amaru y su equipo eran imparables. Inventaron poleas, crearon andamios ingeniosos, incluso diseñaron un sistema de comunicación con banderas para coordinar el trabajo a grandes alturas. Era la Silicon Valley de la antigüedad, innovando a cada paso. Sin embargo, mientras la torre crecía, algo más comenzaba a cambiar. La gente empezaba a discutir más, a entenderse menos. ¿Es el cansancio?, se preguntaba Amaru. ¿O hay algo más en juego? Amigos, ¿no les recuerda esto a nuestros grandes proyectos modernos? Pensemos en la carrera espacial o en la lucha contra el cambio climático. Proyectos colosales que nos unen, pero que también pueden dividirnos si perdemos de vista nuestro objetivo común. Mientras la Torre de Babel se alzaba hacia el cielo, desafiando las leyes de la física y la lógica, nadie podía imaginar que su mayor desafío no vendría de la gravedad o la ingeniería, sino de algo mucho más fundamental y frágil: la comunicación humana. ¿Qué torres estamos construyendo hoy? ¿Y estamos preparados para los desafíos inesperados que puedan surgir? Quizás, como Amaru, estamos tan enfocados en alcanzar las estrellas que olvidamos mirar el suelo bajo nuestros pies. Voces de advertencia. ¿Locos o profetas? Mientras la Torre de Babel se alzaba imponente contra el cielo, no todos en la ciudad compartían el entusiasmo de Amaru. En las sombras de los callejones y en los rincones del mercado surgían voces de duda y advertencia. Conoce a Rahim, el anciano alfarero. Sus manos arrugadas moldeaban la arcilla con la misma habilidad con la que sus palabras moldeaban el miedo en los corazones de quienes lo escuchaban. ¿Acaso no ven que estamos desafiando a los dioses?
murmuraba a quien quisiera oírlo. Hay límites que no debemos cruzar. ¿Alguna vez has sido esa voz solitaria que advierte sobre un peligro que nadie más parece ver? Rahim se sentía así todos los días. Luego estaba Adina, la joven aprendiz de escriba. Con ojos brillantes de inteligencia, cuestionaba la lógica misma del proyecto. ¿Qué pasará cuando lleguemos tan alto que el aire sea demasiado fino para respirar?, preguntaba en las reuniones de planificación. Sus preguntas incómodas le ganaron miradas de desaprobación y murmullos de aguafiestas. Amigos, ¿no les recuerda esto a los científicos y activistas de hoy que advierten sobre el cambio climático o los peligros de la inteligencia artificial? A veces, las voces que más necesitamos oír son las que menos queremos escuchar. A medida que la torre crecía, también lo hacían las tensiones. Rahim y Adina no estaban solos. Un grupo creciente de escépticos se reunía en las noches, discutiendo en voz baja sus temores y dudas. ¿Y si esto es un error colosal?, se preguntaban. Amaru, nuestro ambicioso líder, no podía ignorar por completo estas voces. Las dudas comenzaron a infiltrarse en sus sueños. ¿Eran estos disidentes unos locos temerosos del progreso o profetas advirtiendo sobre un desastre inminente? La tensión en la ciudad era palpable. Familias divididas, amistades tensas. La gran pregunta en cada esquina era: ¿seguir construyendo o detenerse antes de que sea demasiado tarde? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar, donde el progreso y la precaución chocan? ¿De qué lado te pones? Mientras la torre seguía creciendo hacia el cielo, estas voces de advertencia se hacían cada vez más fuertes. Pero, ¿serían suficientes para detener lo que ya se había puesto en marcha? ¿O estaban destinadas a ser ignoradas hasta que fuera demasiado tarde? El día que el cielo se enfureció, cuando los sueños tocan las nubes. Amigos, ¿alguna vez han sentido que el mundo entero se detiene por un instante? Que el aire mismo contiene la respiración, como si la naturaleza estuviera a punto de revelar un secreto cósmico. Así fue ese día en Babel. La mañana comenzó como cualquier otra. Amaru, con ojeras por otra noche de sueño inquieto, subió a la cima de la torre para supervisar el trabajo. La estructura ya rozaba las nubes, un logro que nadie creía posible. Pero algo se sentía diferente. El cielo, normalmente de un azul sereno, tenía un tinte extraño, casi amenazador. ¿Lo notas?, susurró Yasmina a Amaru. Es como si el aire estuviera enojado. De repente un viento feroz azotó la torre. Los trabajadores se aferraban a lo que podían, gritando órdenes que se perdían en el rugido de la tormenta. Amaru intentaba mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. ¿Es esto lo que Rahim nos advertía?, pensó con un escalofrío. Entonces sucedió. Un relámpago cegador iluminó el cielo, seguido por un trueno tan potente que hizo temblar la tierra misma. Y en ese momento, amigos míos, el mundo cambió para siempre. Imaginen la confusión, el caos. De repente nadie podía entenderse. Palabras que antes tenían sentido ahora sonaban como galimatías sin significado. Amaru gritaba órdenes, pero sus palabras eran extrañas incluso para sus propios oídos. Era como si un gigantesco botón de reinicio lingüístico hubiera sido presionado en el cerebro de cada persona. Padres que no podían entender a sus hijos, amigos convertidos en extraños en cuestión de segundos. ¿Pueden imaginar el pánico? Es como si de repente, en medio de una importante videoconferencia de trabajo, todos empezaran a hablar en idiomas que nunca han escuchado. El caos digital de nuestros días no es nada comparado con lo que vivieron los constructores de Babel. Amaru, nuestro ambicioso líder, se quedó paralizado en la cima de su creación. La torre, que hace unos momentos era símbolo de unidad y logro, ahora se convertía en un monumento a la confusión y la división. Mientras la gente huía en todas direcciones, incapaz de comunicarse, de organizarse, la gran pregunta flotaba en el aire. ¿Qué habían hecho para merecer esto? ¿Era este el castigo por su arrogancia, por desafiar los límites impuestos por los dioses? Y tú, amigo mío, ¿qué harías si de repente el mundo que conoces se desmoronara a tu alrededor? Si las palabras perdieran su significado y la comunicación se volviera imposible? Mientras el polvo se asentaba y el cielo lentamente volvía a su calma habitual, una cosa quedaba clara:
nada volvería a ser igual. El día que el cielo se enfureció, marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Una era de diversidad, de desafíos y quizás de nuevas oportunidades. Babel se desmorona, cuando las palabras se vuelven muros. Amigos míos, ¿alguna vez han visto un castillo de naipes desplomarse? En un instante, lo que era una estructura impresionante se convierte en un montón de cartas esparcidas. Así fue Babel después de la furia del cielo, pero imaginen ese caos multiplicado por miles. El sol se alzaba sobre una ciudad irreconocible. Donde antes había orden y propósito, ahora reinaba la confusión. Amaru, nuestro otrora confiado líder, vagaba por las calles como un fantasma, incapaz de comprender o ser comprendido. Imaginen la escena. Familias enteras tratando desesperadamente de comunicarse. Una madre intentando consolar a su hijo lloroso, pero sus palabras de consuelo suenan como un idioma extranjero. Esposos y esposas, antes inseparables, ahora separados por un abismo lingüístico. En el mercado el caos era total. Los comerciantes gritaban precios en lenguas incomprensibles. Los compradores gesticulaban frenéticamente. Era como ver una película extranjera sin subtítulos, pero en la vida real y sin posibilidad de pausa. Yasmín, recordemos, la brillante jefa de logística, ahora luchaba por organizar equipos de trabajo. Sus planes meticulosos se habían convertido en garabatos sin sentido. ¿Cómo coordinas un proyecto cuando cada instrucción suena como un trabalenguas alienígena? Se preguntaba al borde de las lágrimas. ¿Y la torre, o la majestuosa torre? Sin comunicación, sin coordinación, la construcción se detuvo en seco. Herramientas abandonadas, andamios vacíos, un monumento a la ambición humana ahora convertido en un recordatorio silencioso de sus límites. Pero en medio del caos algo hermoso y sorprendente comenzaba a surgir. Pequeños grupos se formaban, personas que de alguna manera podían entenderse entre sí. Nuevas comunidades nacían, unidas por lenguas recién descubiertas. ¿No les recuerda esto a nuestro mundo moderno? Piensen en las burbujas de las redes sociales, donde personas con ideas afines se agrupan, a veces incapaces de comunicarse con aquellos fuera de su círculo. Rahim, el anciano alfarero que había advertido sobre esto, observaba todo con una mezcla de tristeza y asombro. Sus advertencias se habían hecho realidad, pero de una manera que ni siquiera él podía haber imaginado. A medida que pasaban los días, la realidad de la situación se asentaba. Babel, la ciudad que una vez soñó con tocar el cielo, ahora se fragmentaba. Grupos comenzaron a partir, buscando nuevos horizontes donde pudieran empezar de nuevo. Amaru, parado en lo que quedaba de su torre, miraba a su gente dispersarse. ¿Era este el fin de todo por lo que habían trabajado? ¿O quizás el comienzo de algo nuevo e inesperado? Y tú, querido espectador, ¿qué harías si de repente te encontraras en un mundo donde las palabras que conoces ya no tienen significado? ¿Cómo reconstruirías tu vida, tu comunidad, cuando el lenguaje que te define se desmorona? Babel se desmoronaba, sí, pero de sus ruinas, un mundo nuevo y diverso estaba a punto de nacer. Un mundo que quizás se parezca más al nuestro de lo que pensamos. Diáspora y diversidad, 1000 caminos, 1000 historias. Amigos, ¿alguna vez han pensado en cómo sería si tuvieran que empezar de nuevo en un lugar completamente desconocido? Imaginen que un día despiertan y su hogar, su comunidad, ya no existe como la conocían. Así comenzó la gran diáspora de Babel. Como semillas llevadas por el viento, los antiguos constructores de la torre se dispersaron por los 4 rincones del mundo. Cada grupo, unido por su nuevo lenguaje compartido, se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. Sigamos a Adina, nuestra joven escriba cuestionadora. Con un pequeño grupo de seguidores se dirigió hacia el oeste, donde el sol se pone. Quizás, pensaba, encontremos un nuevo hogar donde nuestras preguntas sean bienvenidas. Su viaje los llevó a través de desiertos ardientes y montañas heladas, cada desafío forjando no solo su resistencia, sino también su lengua. Palabras nuevas nacían con cada nuevo animal, cada planta desconocida, cada fenómeno natural que encontraban. Mientras tanto, Yasmín, nuestra brillante logística, lideró a otro grupo hacia el este.
Su habilidad para organizar y planificar, aunque obstaculizada por el nuevo idioma, demostró ser invaluable. A medida que se asentaban en fértiles valles, su lengua se llenaba de términos agrícolas, de comercio, de construcción. Estaban construyendo no solo un nuevo hogar, sino una nueva forma de ver y describir el mundo. ¿Y qué fue de Amaru, nuestro ambicioso líder? Humillado pero no derrotado, guió a un grupo hacia el norte. Su lengua, antes llena de términos de construcción y grandeza, ahora se adaptaba a la supervivencia en climas fríos. Las palabras para torre y cielo dieron paso a términos para refugio y comunidad. Rahim, el anciano alfarero, decidió quedarse cerca de las ruinas de Babel. Su grupo, pequeño pero resiliente, comenzó a contar la historia de la torre a las generaciones venideras. Su lengua se convirtió en una de reflexión y advertencia, rica en metáforas y proverbios. Con cada generación estos grupos se encontraban con otros, se mezclaban, se separaban. Nuevos idiomas nacían de estos encuentros, como ríos que se bifurcan y se unen en su camino hacia el mar. Imaginen el tapiz cultural que se estaba tejiendo. Cada grupo llevaba consigo las semillas de Babel, el conocimiento de la construcción, la agricultura, la escritura. Pero en cada nuevo hogar, estas semillas crecían de formas únicas e inesperadas. En las costas nacían lenguas llenas de términos marítimos. En las montañas, idiomas que podían gritar a través de valles. En las grandes llanuras, lenguajes que fluían como el viento sobre la hierba. ¿No les recuerda esto a nuestro mundo globalizado? Donde las culturas se mezclan y se influencian mutuamente, creando nuevas formas de expresión y entendimiento. Y tú, querido espectador, ¿qué parte de tu identidad, de tu lenguaje, es un eco de este gran viaje humano? ¿Qué palabras usas hoy que quizás nacieron en los labios de un viajero antiguo, maravillado ante un nuevo mundo? La diáspora de Babel no fue el fin, sino el comienzo de un mundo diverso, rico en culturas e idiomas. Un mundo que, en su diversidad, quizás sea más fuerte y hermoso de lo que cualquier torre podría haber sido. Las torres de Babel modernas, alcanzando las estrellas o repitiendo la historia. Amigos míos, ¿alguna vez se han detenido a pensar que quizás estamos construyendo nuestras propias torres de Babel en pleno siglo XXI? Imaginen por un momento que Amaru, nuestro ambicioso constructor, pudiera ver nuestro mundo actual. ¿Qué pensaría? Tal vez miraría con asombro nuestros rascacielos que besan las nubes. El Burj Khalifa en Dubái, rozando el cielo a más de 800 metros de altura. ¿Lo lograron?, se preguntaría. ¿Alcanzaron finalmente los cielos? Pero nuestras torres de Babel modernas no son solo de acero y cristal. Son de silicio y códigos binarios. Piensen en Internet, esa red global que nos conecta a todos. Un proyecto tan ambicioso como la antigua torre, que busca unir a la humanidad en un lenguaje universal de unos y ceros. Jasmine, nuestra antigua jefa de logística, quedaría maravillada con la inteligencia artificial. Sistemas capaces de organizar y procesar información a una escala que ella solo podía soñar. Pero, ¿no corremos el riesgo de crear un nuevo tipo de confusión lingüística? Algoritmos que no podemos entender completamente, tomando decisiones que afectan nuestras vidas. ¿Y qué decir de nuestros proyectos espaciales? SpaceX, Blue Origin, la NASA, todos compitiendo por llegar más lejos, por tocar literalmente las estrellas. Amaru sonreiría, reconociendo esa ambición que una vez lo impulsó. Pero Rahim, nuestro sabio alfarero, quizás nos advertiría: ¿han considerado las consecuencias de jugar a ser dioses en el cosmos? Pensemos en las redes sociales, nuestro intento moderno de crear un lenguaje universal. Emojis, memes, hashtags, un nuevo idioma que trasciende fronteras. Pero, ¿no estamos también creando nuevas divisiones? ¿Burbujas de información donde cada grupo habla su propio idioma digital? La ingeniería genética, otra torre de Babel moderna. La promesa de reescribir el código de la vida misma. Adina, nuestra joven cuestionadora, estaría fascinada, pero también preocupada. ¿Estamos preparados para las consecuencias de jugar con las bases mismas de la existencia?, preguntaría. ¿Y qué decir de la carrera por la supremacía tecnológica entre naciones?
cada país buscando construir la torre más alta en inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología. ¿No corremos el riesgo de una nueva confusión de lenguas a escala global? Amigos, mírenme a los ojos y pregúntense, ¿en qué torre de Babel están trabajando ustedes? ¿Es su startup tecnológica? ¿Su proyecto de investigación? ¿Su red social en crecimiento? No estoy aquí para decirles que detengan la construcción. La ambición, después de todo, es lo que nos impulsa a avanzar. Pero quizás la lección de Babel no es dejar de construir, sino construir con sabiduría, con humildad, conscientes de nuestros límites y de nuestras responsabilidades. Porque, queridos amigos, la pregunta no es si alcanzaremos los cielos. La pregunta es, cuando lo hagamos, ¿estaremos preparados para lo que encontremos allí? Y más importante aún, ¿habremos aprendido a entendernos a nosotros mismos en el proceso? Lecciones de Babel, ecos del pasado en el presente. Amigos míos, si pudiéramos viajar en el tiempo y sentarnos a compartir un café con Amaru, Yasmín, Rahim y Adina, ¿qué creen que nos dirían? ¿Qué lecciones de su experiencia resonarían en nuestros corazones modernos? Imaginen a Amaru, con ojos cansados pero aún brillantes de ambición, mirándonos fijamente. ¿Han aprendido a soñar sin perder de vista el suelo bajo sus pies? Nos preguntaría. Su historia nos enseña que la ambición no es un pecado, pero debe ir de la mano con la humildad. ¿Cuántas veces en nuestra vida profesional o personal hemos construido torres sin considerar sus cimientos? Yasmín, siempre práctica, quizás nos diría, la comunicación es más que palabras, es entendimiento. En nuestro mundo de mensajes instantáneos y redes sociales, ¿realmente nos estamos comunicando o solo haciendo ruido? La confusión de lenguas de Babel nos recuerda que hablar el mismo idioma no garantiza el entendimiento mutuo. El sabio Rahim, con su mirada penetrante, nos advertiría: el progreso sin reflexión es como construir en arenas movedizas. En nuestra carrera por la innovación tecnológica, ¿nos detenemos lo suficiente para considerar las consecuencias éticas y sociales de nuestras creaciones? Sayadina, nuestra joven cuestionadora, nos desafiaría. ¿Han aprendido a valorar la diversidad que nació de nuestra dispersión? La diáspora de Babel dio origen a un mundo rico en culturas e idiomas. ¿Estamos celebrando esa diversidad o buscando imponer una nueva lengua universal? Pero las lecciones de Babel van más allá de estos personajes. Piensen en la torre misma, un símbolo de unidad que se convirtió en división. ¿No es acaso un reflejo de cómo nuestros mayores logros pueden convertirse en nuestros mayores desafíos? Internet unió al mundo, pero también creó nuevas formas de aislamiento y polarización. La confusión de las lenguas nos enseña sobre la importancia de la empatía y el esfuerzo en la comunicación. En un mundo donde podemos hablar instantáneamente con alguien al otro lado del planeta, ¿estamos realmente escuchando y tratando de entender? Babel nos recuerda que la diversidad no es un obstáculo a superar, sino una fortaleza a celebrar. Cada lengua, cada cultura que nació de esa dispersión, es una forma única de ver y entender el mundo. En nuestras empresas, en nuestras comunidades, ¿estamos aprovechando la riqueza de perspectivas que la diversidad nos ofrece? Y quizás la lección más profunda de todas, la humildad ante lo desconocido. Los constructores de Babel pensaron que podían alcanzar el cielo, que podían igualarse a los dioses. ¿No cometemos el mismo error cuando pensamos que podemos controlar completamente la naturaleza, la tecnología o el futuro? Amigos míos, mírenme a los ojos y pregúntense, ¿qué torre están construyendo en su vida? ¿Es una torre de éxito personal, de avance tecnológico, de cambio social? Y más importante aún, ¿están construyendo con la sabiduría que Babel nos enseña? Porque al final, la verdadera lección de Babel no es dejar de construir, sino construir con propósito, con respeto por la diversidad, con humildad ante lo desconocido y con un profundo entendimiento de nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia el futuro. Y ustedes, queridos espectadores, ¿qué lección de Babel resuena más fuertemente en su corazón? ¿Qué historia antigua están dispuestos a escuchar para construir un futuro mejor? Reconstruyendo puentes,
de Babel al futuro. Queridos amigos, hemos viajado juntos desde las arenas de la antigua Babel hasta los rincones de nuestro mundo moderno. Ahora, parados en las ruinas metafóricas de nuestras propias torres, nos preguntamos: ¿cómo reconstruimos los puentes que la confusión ha derribado? Imaginen por un momento que Amaru, Yasmín, Rahim y Adina están aquí con nosotros, contemplando nuestro mundo globalizado. ¿Qué nos dirían? Amaru, con su visión ambiciosa, quizás señalaría nuestros avances tecnológicos. Han construido torres que ni siquiera podíamos soñar. Pero, ¿han construido conexiones igual de altas entre los corazones de las personas? La tecnología, amigos míos, es nuestro nuevo lenguaje universal. Cada emoji, cada meme, cada aplicación de traducción instantánea es un ladrillo en el puente que estamos construyendo. Pero recordemos la lección de Babel. La verdadera comunicación va más allá de las palabras. Yasmín nos desafiaría: ¿cómo están usando estas herramientas para realmente entenderse unos a otros? En un mundo donde podemos hablar con alguien al otro lado del planeta con solo un clic, ¿estamos realmente escuchando? El primer puente que debemos reconstruir es el de la empatía. La diversidad que nació de Babel no es un obstáculo, sino nuestra mayor fortaleza. Cada idioma, cada cultura, es una ventana única a la experiencia humana. ¿Estamos aprovechando esta riqueza? Rahim, con su sabiduría, nos recordaría: la torre cayó porque olvidamos nuestra humanidad en la búsqueda de la grandeza. En nuestro afán por el progreso, ¿estamos recordando llevarnos a todos con nosotros? El segundo puente es el de la inclusión. En nuestras empresas, en nuestras comunidades, en nuestras políticas globales, ¿estamos construyendo sistemas que valoren todas las voces, todas las perspectivas? Adina, siempre cuestionando, nos preguntaría: ¿están aprendiendo de la historia o están condenados a repetirla? Porque, amigos míos, cada día estamos construyendo una nueva Babel. Cada avance tecnológico, cada decisión política, cada interacción cultural es un ladrillo en esta construcción. El tercer y quizás más importante puente es el del entendimiento mutuo. No se trata solo de hablar el mismo idioma, sino de comprender el contexto, la historia, las esperanzas y los miedos detrás de cada palabra. Mírenme a los ojos, queridos espectadores, y pregúntense: ¿qué puente están construyendo hoy? ¿Es un puente en su familia, en su comunidad, en su trabajo? ¿Cómo están usando sus palabras, sus acciones, para conectar en lugar de dividir? Porque al final, la lección más grande de Babel no es sobre la caída de una torre, sino sobre la oportunidad de construir algo aún más grandioso. Un mundo donde la diversidad no sea una maldición, sino una bendición. Un mundo donde cada idioma, cada cultura, cada perspectiva única sea un color en el hermoso mosaico de la humanidad. No podemos deshacer la confusión de Babel, pero podemos transformarla en una sinfonía de entendimiento y cooperación. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta gran obra de reconstrucción. Así que, amigos míos, mientras cerramos esta historia, los invito a salir y ser constructores de puentes. Usen sus palabras para unir, no para dividir. Usen su comprensión para elevar, no para derribar. Y recuerden siempre que en la diversidad de nuestras voces yace la verdadera fuerza de la humanidad. Porque al final la Torre de Babel no fue un fracaso. Fue el comienzo de algo hermoso, nuestro viaje compartido hacia el entendimiento mutuo. Y ese viaje, amigos míos, continúa con cada uno de nosotros, hoy y siempre.